Bueno, ¿cómo están? Vamos a seguir con nuestras clases de estadística y en esta ocasión entonces vamos a ver las medidas de centralización, de dispersión y de posición. ¿Ya? Son tres medidas diferentes que hacen relación, ¿verdad?, a la estadística de resumen. Entonces, una vez que ya hicimos las tablas y también vamos a ver también el tema de los gráficos, ¿verdad? Entonces, a partir de los datos que ya tenemos, entonces necesitamos tener más medidas. No podemos quedarnos solamente con las tablas donde calculamos la frecuencia, como los porcentajes y todo eso, y no tener otras medidas que sean más exactas, ¿verdad? Tenemos que tener esas medidas para saber hacia dónde apuntan nuestros datos. Entonces la estadística de resumen es la que proporciona las medidas para describir esos datos y tenemos tres tipos, ¿verdad? Tenemos las medidas de tendencia central o de centralización, las medidas de dispersión y las medidas de posición. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas y vamos a hacerlo así como habíamos hecho el tema de la serie de frecuencias, ¿verdad? Vamos a ver para datos simples y también vamos a ver para datos agrupados, así por separado. En primer lugar tenemos las medidas de centralización o medidas de tendencia central. Entonces ellas apuntan a buscar un centro por el cual o alrededor del cual, mejor dicho, giran todos los datos, ¿verdad? Todos los datos se encuentran alrededor de ese valor que sería como el punto central, ¿verdad? Y entonces, perdón, entonces ahí tenemos varias medidas que vamos a ir viendo que en general se denominan promedios, ¿verdad? Y las más importantes son la media, la mediana y la moda, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿por qué son importantes esas medidas, ¿verdad? Porque la mayoría de nuestros datos muestran una tendencia, ¿verdad?, hacia un cierto dato en particular. Si la distribución está hecha de manera uniforme, entonces todos nuestros datos tienden a un mismo valor. Y eso es lo que estudia las medidas de tendencia central. Busca cuáles son esos valores centrales y los toma como promedios, ¿verdad? Entonces la media, que es la más común y la más utilizada, en este caso nosotros solamente vamos a ver la media aritmética, porque existen varios tipos de medias. Está la media geométrica, la media armónica, la media ponderada, pero nosotros solamente vamos a tratar la media aritmética, que es la más común de todas, la más utilizada y la más sencilla también para calcular. Entonces, para obtener esta media, si estamos hablando de datos simples, lo único que tenemos que hacer es sumar todos los valores y dividir por la cantidad de datos que tenemos. Esa sería la forma de hacer el cálculo. Entonces acá vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Dice, en la siguiente tabla se muestra el número de reclamos y quejas presentadas por pacientes en el servicio de emergencias a lo largo de una semana. Calcule e interprete la media, ¿verdad? Acá en estos casos, especialmente para las medidas de tendencia central, no es solamente hacer el cálculo, porque el cálculo se hace aplicando una fórmula, ¿verdad? No es solamente llegar a un valor, sino lo importante aquí es interpretar el resultado obtenido. Por eso siempre va a decir calcular la media e interpretar su resultado, calcular la moda e interpretar su resultado, ¿verdad? La interpretación de ese resultado que hemos obtenido es lo importante, porque eso es lo que nosotros tenemos que pasarle al público. No solamente decir que la media es tanto y con eso nos quedamos. ¿Qué significa ese valor de la media que hemos calculado? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta también. Entonces acá, fíjense en esta tabla que tenemos aquí, tenemos registrados todos los días de la semana, ¿verdad? Del lunes a sábado, a excepción del domingo, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, serían 6 días en total. Y los reclamos, ¿verdad? En el día lunes se hicieron 8 reclamos, el día martes se hicieron 10, el miércoles 5, el jueves 12, el viernes 10 y el sábado 15 reclamos en total, ¿verdad? Entonces, en total, ¿cuántos datos tenemos aquí? Sería la sumatoria de estos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a ver el tema de la media. Dice que la media es solamente sumar todos los datos y dividir por la cantidad que hay, ¿verdad? En este caso, entonces,
¿Cuántos datos tenemos? Y tenemos 6 datos, porque son 6 días de la semana que están contemplados en esa tabla. Y la cantidad de datos, entonces tenemos 8 más 10 más 5 más 12 más 10 más 15, sumado todo da 60 y dividido por el total de datos que viene a ser 6. Entonces 60 dividido 6 es 10. Entonces la media de ese conjunto de datos es 10. Y ahora viene la interpretación, o sea, obtuvimos el resultado al hacer el cálculo que es 10. Ahora tenemos que interpretar qué significa ese valor 10 dentro del contexto del problema, ¿verdad? Entonces la interpretación dice, si se elige al azar un día de la semana, se espera que los pacientes del servicio de emergencia realicen 10 reclamos en ese día. La interpretación de la media siempre va a ser más o menos esa, ¿verdad? Que si elegimos al azar algo, entonces esperamos que el resultado sea la media. Esa siempre va a ser la interpretación de la media aritmética. Estamos, entonces, solamente para repasar nuevamente, para calcular la media aritmética o la media directamente, o promedio también se le llama, entonces para datos simples lo único que hay que hacer es sumar todos los datos, ¿verdad? Los valores de los datos y dividir por la cantidad de datos que tenemos. ¿Estamos? Bueno. Y acá vienen los símbolos. A partir de ahora hay que atender mucho a los símbolos. ¿Por qué? Porque estos símbolos son los que van a ir apareciendo en las fórmulas. Entonces tenemos que atender los símbolos, si es mayúscula, si es minúscula, y entonces para poder utilizarlos en las fórmulas. Entonces acá, si el tamaño o la cantidad de datos total, si estamos hablando de una muestra, se representa por la letra N minúscula. Y si estamos hablando de una población, entonces es con N mayúscula. En el caso de la media aritmética, entonces, cuando hablamos de una muestra, es la X con la barrita arriba, ¿verdad? X barra. Y si estamos hablando de una población, entonces aparece esta letra griega que parece una letra U, ¿verdad? Entonces su nombre es mu, ¿verdad? Se escribe mu, pero es mu. Entonces tenemos ya dos símbolos aquí, ¿verdad? Si estamos hablando de muestra, entonces la media es X barra y si hablamos de la población es mu. Y también tenemos el tema del tamaño de la muestra. N para la muestra, el tamaño del el total de datos sería eso, y N mayúscula para la población. Muy bien, entonces ahora vamos a ver las formulitas, ¿verdad? A partir de datos simples, que es lo que hicimos recién, y el ejemplo, entonces de allí parten estas fórmulas. Fíjense que aparecen algunas cosas nuevas, ¿verdad? Entonces tenemos X barra, que sería la media, es igual. Este símbolo, ¿verdad? Que parece una M así acostada, digamos, es el símbolo de la sumatoria. Entonces cuando aparece este símbolo indica que tenemos que sumar aquí todos los valores. En este caso entonces viene a ser sumatoria de X dividido el total, el tamaño de los datos, ¿verdad? El total de datos. Entonces acá tenemos X media, X rayita, que es la media, la sumatoria de todos los datos dividido el número de datos. Y si estamos hablando de una población, la fórmula es la misma, solamente cambian los símbolos, ¿verdad? En vez de ser X barra, entonces pasa a ser mu, y en vez de ser N minúscula, el tamaño de la cantidad de datos, viene a ser entonces una población, por eso viene a ser N mayúscula. ¿Estamos? Bueno, entonces eso sería la media para datos simples. Ahora tenemos la media para datos agrupados. Y aquí cambia un poquitito, un pequeño detalle, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Cuando tenemos datos agrupados, o sea, tenemos una tabla que está distribuida en intervalos, entonces nuestra X deja de ser la variable en sí, cada una de las variables, y pasa a ser marca de clase. Entonces acá tenemos esa variante. Aparte de eso, allá aparece la frecuencia absoluta en nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces para calcular la media en datos agrupados, tenemos que X barra, o sea, la media es igual a la sumatoria de F por X. O sea, de todos los intervalos tenemos que hacer esto, la frecuencia absoluta por
la marca de clase. De todos los intervalos tenemos que ir haciendo esta multiplicación y después sumar todos los resultados al final y dividir por el total de datos también. Bueno, entonces vamos a ver también un ejemplo para los datos agrupados. Entonces dice, la distribución de frecuencia siguiente representa los puntajes obtenidos en una evaluación de desempeño aplicado al personal técnico de un centro de salud. El puntaje máximo en la prueba es 50, ¿verdad? Calcule e interprete la media. Entonces aquí tenemos una tabla que ya está distribuida en intervalos. Fíjense, tenemos los puntos, ¿verdad? Que son las variables del 12 al 16, del 17 al 21, ¿verdad? Ya tenemos la tabla hecha y tenemos aquí la frecuencia absoluta, que es el número de técnicos, ¿verdad? Con la puntuación. Existen 4 personas que hicieron 12 a 16 puntos, 8 personas que hicieron de 17 a 21 y así sucesivamente. En total, entonces, hay 60 personas que realizaron el test, ¿verdad? La evaluación. A partir de allí entonces vamos a calcular las marcas de clase. ¿Por qué? Porque en esta tabla que tenemos aquí nosotros solamente tenemos frecuencia absoluta y para calcular la media nuestra fórmula dice que tiene que ser la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces tenemos que calcular la marca de clase. Aquí entonces lo primero que hacemos es calcular la marca de clase, que ya habíamos visto que es la suma de estos dos, ¿verdad? De los límites. Entonces aquí sería 12 más 16, que sería 28, y dividido 2 da 14. Y 17 más 21, entonces es 38 dividido 2, 19. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para repasar lo que ya habíamos visto. Ahí, a partir de ahí, entonces que tenemos la marca de clase, aparece la frecuencia absoluta que ya teníamos. Y lo que se hace es ir multiplicando 14 por 4, 19 por 8, 24 por 15, 29 por 23, 34 por 10. Ustedes pueden, ¿verdad? Como un cálculo auxiliar aquí en la tabla, habilitar una columna a más para poder colocar F por X, ¿verdad? Frecuencia absoluta por marca de clase. Y ir anotando allí los resultados. 14 más 4 y anotan ahí el resultado. 19 por 8 y anotan el resultado. 24 por 15 y van anotando el resultado. Y aquí entonces al final van a tener la sumatoria para poder colocar directamente en la fórmula. En este caso de este ejemplo yo lo hice así, ¿verdad? Como que no son muchos intervalos, entonces lo fui haciendo así para que ustedes sepan de dónde van saliendo los números. Aquí 14 por 4 más 19 por 18, por 8, perdón, más 24 por 15, más 29 por 23 y más 34 por 10. Todo eso dividido la cantidad de datos, que viene a ser 60, ¿verdad? Entonces dividido 60. Y ahí obtenemos que la media es 1575 dividido 60, que da 26,25. Estamos. Entonces, mi recomendación cuando hablamos de datos agrupados es habilitar una columna a más en la tabla y ahí hacer los cálculos como si fuera un cálculo auxiliar para no tener que estar haciendo esto y después que se pierda por aquí algún valor, algún dato. Entonces habilitan en la tabla y van haciendo allí. Recuerden que para nuestros datos agrupados siempre vamos a tener más datos y todo ahora, si es posible, hay que hacer todos los cálculos en la tabla para después quitar nomás ya de ahí el resultado y colocarlo en la fórmula. Entonces esa es la recomendación primordial cuando los datos son agrupados. Ok, ahora este resultado de la media igual a 26,25 tenemos que interpretar, ¿verdad? Entonces vamos a la interpretación. Si se elige al azar a un trabajador técnico de este hospital, se espera que tenga un puntaje de 26,25 en su evaluación de desempeño. Fíjense cómo siempre habla de lo mismo, ¿verdad? Si se elige al azar, dependiendo del contexto, qué es lo que se va a elegir, entonces dice, se espera que tenga esto y el valor de la media, ¿verdad? En este caso estamos hablando de trabajadores, o sea, técnicos que trabajan en un hospital y que hicieron un examen de evaluación de desempeño. Por eso, entonces, dice, se elige al azar a un trabajador técnico y se espera su puntaje. ¿Estamos? Bueno, entonces eso viene a ser la interpretación de la media. La media
tiene algunas ventajas y algunas desventajas a la hora de ser calculada, ¿verdad? Las ventajas de la media son que es un concepto familiar para muchas personas. ¿Por qué? Porque es algo que se utiliza bastante. Por ejemplo, ¿verdad? La media es el promedio de calificaciones que ustedes pueden ver en sus certificados de estudio. Eso viene a ser la media, ¿verdad? Se hace un cálculo, se suman todas las calificaciones que ustedes tienen y se divide por la cantidad de asignaturas, ¿verdad? En realidad no tanto por la cantidad de asignaturas, sino por la cantidad de asignaturas que rindieron, ¿verdad? Si ustedes tienen 5 asignaturas, pero por A o B motivo en alguna asignatura se han aplazado y volvieron a rendir, entonces al final la sumatoria se divide, en vez de 5 se divide por 6 porque ustedes rindieron 6 veces, ¿verdad? Entonces por eso es que la calificación uno no conviene, ¿verdad? Va bajando el promedio. Ok, siguiente ventaja es que es única para cada conjunto de datos. La media es única. Una vez que se hizo el cálculo, entonces solamente existe una media para ese dato. Y también es posible comparar medias de diferentes muestras, o sea, sirve para hacer comparaciones. ¿Cuáles son las desventajas? Su principal desventaja es que se ve muy afectada por los datos extremos. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que tenemos datos simples y en realidad tenemos 5 datos nada más que corresponden a edades de las personas que trabajan en un departamento de una oficina o de una empresa en particular. Entonces yo voy a anotar esas edades y el menor, ¿verdad? La persona que tiene menor edad en ese departamento tiene 20 años. Y después hay otras dos personas que tienen 22 años, uno que tiene 23. Y la persona que tiene más edad allí tiene 65 años. Por A o B motivo está trabajando en ese sector. Entonces, fíjense, hay datos muy extremos. ¿Por qué? Porque tenemos 20, ¿verdad? O sea, 21, 20, 21, 22, que son los que son muy parecidos, y después salta a uno que tiene 65 años, ¿verdad? Entonces, ese 65 es un dato extremo. Al hacer el cálculo de la media, probablemente va a salir que la edad promedio es de 40 años más o menos. Y eso no es la realidad. La realidad es que la edad promedio de las personas allí es 21, 22 años aproximadamente, pero uno nomás lo que tiene 65. Entonces, ese valor 65 que difiere demasiado de los demás hace con que esa media no sea una media real, ¿verdad? Entonces es muy eh, la media aritmética es muy débil cuando existen datos extremos para su cálculo. ¿Estamos? Ok. Y la otra desventaja es que si la muestra es grande y los datos no están agrupados, entonces su cálculo es muy tedioso, o sea, es muy aburrido, especialmente si lo vamos a hacer de forma manual. Si vamos a hacerlo a través de un programa, ni que sea Excel, aunque sea, entonces es más sencillito porque es todo bien automatizado. ¿Está? Bueno, entonces eso es lo que hace relación a la media, que en este caso nosotros solamente vamos a tocar la media aritmética.